Ustedes no saben qué belleza de imagen se puede ver desde este lugar al ver tantas personas que hoy se reunieron aquí. Gracias por estar. Solo que ustedes no vinieron porque alguien los invitó. Ustedes vinieron porque Dios ya tenía planeado hoy un encuentro contigo. Y yo no he venido para presentarte a Jesús, porque Jesús ya tocó la puerta de tu corazón. Jesús ya te trajo a este lugar. Aquí he venido hoy solamente para decirte por qué Dios te ha traído hoy. Él ya tocó tu vida. Como quisiera abrazarlos a todos. Gracias. Gracias infinitas por estar aquí en esta noche, una noche cálida aquí en Santa Cruz. Sin embargo, también quiero saludar a mis amigos que escuchan por la radio, Nuevo Tiempo, aquí para todo Bolivia. Aquí hay un auditorio con más de 500 personas, sin embargo, hay miles de personas que están sintonizando la radio y otras cientos de personas que están allí viendo esta transmisión a través de Facebook. Grande abrazo para ti, Dios te bendiga. Gracias allí por compartir también este video para que otras personas puedan conocer aquello que Dios tiene para la vida. Bendiciones, grande abrazo también para ti. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, oramos. Querido Dios, qué momento tan especial es este. Mira estas lindas personas que hoy vinieron a este lugar. Ellos pudieron haberse quedado en casa. Ellos pudieron haber, en este momento, haber tenido una reunión familiar, una reunión con los amigos. Yo no sé cuántos han cancelado aquí un compromiso por estar aquí en esta noche. Algunos de ellos probablemente han apurado sus actividades del día porque sabían que esta noche querían estar aquí. Y ese deseo que tienen en el corazón no es un deseo humano, es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tú nos has traído aquí esta noche, y tu presencia imploramos esta noche, tu nombre glorificamos esta noche, y tu palabra esta noche va a ser abierta para llamar a aquellos hijos tuyos al reino de los cielos, a un cambio de vida, para llamar a aquellos hijos tuyos para hacer el mayor milagro en la vida de ellos. Esta será una noche de milagros porque tu Santo Espíritu ya está aquí tocando los corazones, tú ya los trajiste y que tu palabra pueda llegar a lo profundo de nuestra vida y podamos salir fortalecidos, comprometidos, sabiendo de que hay un destino glorioso para nosotros. Bendice a las personas que están escuchando por la radio. Bendice a las personas que están viendo este programa por las redes sociales. Y abrimos tu palabra con esa seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros acompañamos aquellas noticias que por un momento preocuparon y sacudieron al mundo entero. ¿Ustedes recuerdan cuando Donald Trump estaba lanzando su candidatura allí a los Estados Unidos? Y allí en las redes sociales se veía como muchas personas expresaban en su libertad de opinión de que si él era el presidente de los Estados Unidos, iban a salir de Estados Unidos. Otros amenazaban con romper las relaciones con Estados Unidos. Y finalmente llegó el día. Y aquello que tanto tenía miedo las personas, se realizó. Ha pasado mucho tiempo, yo no voy a hablar de su gestión, yo no he venido para hablar de eso. Sin embargo, el mundo de tiempo en tiempo se conmueve con ciertas noticias como esa. Y yo recuerdo que después de que dieron allí la noticia oficial,
Hubo una conmoción mundial. Entonces, el mundo estaba preocupado por su gestión, por la personalidad, por el tipo que estaba allí colocándose para gobernar el país más poderoso del mundo. Y todos tenían temor, todos tenían miedo. Yo no sé si alguna vez en la historia de Bolivia también hubo cierto temor y terror por si alguien llegue al poder. Sin embargo, hoy quiero hablarles una historia singular de uno de los reyes más malos de la historia, de uno de los peores reyes que la historia ya registró, de uno de los reyes que cuando uno revisa su biografía puede decir: para todos hay perdón menos para este. ¿Ustedes ya alguna vez juzgaron a una persona por eso? Yo escuché a muchas personas decir, ¿verdad? Ese no tiene perdón de Dios. Y los seres humanos de alguna manera nos colocamos superiores o por encima de alguien que cometió un crimen, por ejemplo. ¿Quién perdona un crimen? ¿Quién perdona fácilmente una calumnia? ¿Quién puede perdonar una violación? ¿Quién puede perdonar un atropello? ¿Quién puede perdonar fácilmente? Cuando eso te sucede en la vida, lo que más quieres es que esa persona se pierda y que no tenga el perdón de Dios, y que si existe un infierno de fuego, que se termine en el infierno. ¿Ha sucedido eso contigo o no? No te voy a preguntar si estás pensando en alguien en este momento. Pero todos en algún momento hemos sentido ese rechazo contra alguien que nos hizo daño en la vida. Puede ser tu vecino, puede ser un familiar, puede ser alguien que hizo quebrar tu negocio, pero alguien al cual tú dices: este no merece el perdón divino. No merece. Bueno, pues, esta es la historia de alguien que no merecía tampoco el perdón divino ni la salvación. Tanto así que la única cosa buena que tenía este rey era su familia. Ahora te voy a explicar por qué su familia. Porque él venía de una familia que temía a Dios. Él venía de una familia que amaba a Dios. ¿Tú sabes cómo se llamó el padre de este hombre? Se llamó Ezequías. Y Ezequías era uno de los 3 mejores reyes que tuvo Israel. Uno de los 3 mejores. Sin embargo, la madre de este rey era la hija del profeta Isaías. Imagínate tener como padre al mejor rey. Imagínate tener como el padre o como la madre a la hija de un profeta. ¿Te imaginas? Todos los días hacían el culto familiar, todos los días buscaban a Dios. Aquel niño creció conociendo a Dios. Y esta noche yo estoy hablando para alguien que creció conociendo a Dios, que de niño recuerda cuando iba a la iglesia, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero a medida que creció, tomó una decisión equivocada, muy diferente a la educación que recibió allí en casa. Esta es la historia de este rey. Vino de una familia cristiana, de una familia temerosa de Dios. Sin embargo, hay una palabra que cambia el destino de los seres humanos, y esa palabra se llama elecciones. ¿Cómo se llama? Una vez más, ¿cómo se llama? Elecciones. Tú puedes venir del mejor hogar. Tú puedes haber crecido con los mejores principios. Tú puedes tener tanto conocimiento de todo, pero son las elecciones de tu vida que marca el rumbo de tu vida y el final o el destino de tu vida.
Y este muchacho, cuando creció y fue rey porque le heredó el trono, ¿sabes qué cosa hizo? No hizo nada bueno, absolutamente nada, nada bueno. ¿Qué tan malo hizo? Mira, el nombre de este rey era Manasés. Yo traté de encontrar alguna imagen para ilustrar esta noche. Manasés. Considerado uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Dios. ¿Qué cosa hizo Manasés? Manasés reinó por 55 años y él fue un adorador extremo de todos los dioses paganos. Pero eso no es suficiente porque él fue extremo. Él no solamente adoraba a los dioses paganos, sino que como ya no tenía quien adorar, se inventaba nuevos dioses. Buscaba nuevos dioses. Él sabía que existe un solo Dios. Él sabía que solo Dios es digno de adoración. Pero en su rebeldía buscó otros dioses. No solo abandonó la fe, sino que llevó a todo el pueblo a dar la espalda a Dios. ¿Sabes hasta qué extremo llegó este hombre? La historia dice... Podemos pasar ahí la diapositiva. La historia dice que él llegó incluso a colocar su hijo en sacrificio en las manos de un Dios. Yo te pregunto, ¿tú serías capaz de entregar tu hijo para ser sacrificado para un Dios? Hasta ese extremo. Era una ofrenda para su Dios. Sacrificar a su propio hijo, eso es perder la sensibilidad por completo. Porque uno lejos de Dios es capaz de hacer lo que jamás imaginas. Lejos de Dios puedes hundirte en lo peor de esta vida. Lejos de Dios eres capaz hasta de entregar tu familia, tu vida, hundirte en el pecado, arruinar no solo tu vida, sino también de toda tu familia. Lejos de Dios eres capaz de todo, tanto así que a ese Dios lo colocó en el templo donde se adoraba a Dios y quitó el arca donde representaba la presencia de Dios, y en lugar del arca, ¿qué cosa colocó? Otro Dios. Imagínate a qué grado de maldad llegó. Llegó al grado de maldad de poder silenciar la voz del profeta Isaías. Él no quería escuchar más amonestaciones de Dios. Él no quería saber nada de Dios. Entonces, él silenció la voz de Dios a través de los profetas. Solo que hay algo que lleva el nombre de Manasés. ¿Y sabes qué significa el nombre de Manasés? Manasés significa aquel que se olvida. ¿Qué significa? Aquel que se olvida. Olvidadizo. ¿Cuánto de Manasés tienes tú? ¿Cuánto de Manasés tengo yo? ¿Acaso no te olvidaste que esa diosa que tienes que servir? Mira cómo está tu vida. Mira en qué dirección estás yendo. ¿Acaso ya te olvidaste de los milagros que Dios hizo en tu vida? ¿Acaso ya te olvidaste de cómo Dios te libró del accidente, te libró de la muerte? ¿Acaso te olvidaste de cómo Dios te sanó? ¿Acaso te olvidaste de las cosas que aprendiste cuando eras niño y cuando querías entregar tu vida a Jesús? Claro, ya te olvidaste. Manasés es aquel que se olvida de Dios. Y cuando uno se olvida de Dios, es capaz de correr por los pozos más profundos o caer en los pozos más profundos de esta vida. Ahora sabes, este hombre, con todas las cosas que hizo, no tiene perdón de Dios. Él llevó a todo el pueblo a la apostasía. Se rebeló contra Dios. Él sabía que tenía que adorar a Dios, pero en su rebeldía huyó de Dios. Yo sé que aquí en esta noche
Estoy hablando para personas que yo no necesito predicar, ni hablar, ni decir, tú tienes que conocer a Dios, porque conocen a Dios en teoría. Personas están aquí que saben lo que tienen que hacer. Personas que solamente se han olvidado las cosas esenciales de la vida y se olvidaron de colocar a Dios en primer lugar en su vida. Y tú ya cometiste cosas terribles en la vida. Ya te heriste, ya estás terminando con tu salud, ya eres esclavo de vicios, ya hiciste cosas que nadie conoce y vives con una conciencia atormentada. Hay cosas secretas y oscuras en tu corazón que no quieres que nadie se entere, porque ya caminaste lejos de Dios y lejos de Dios. Tú puedes caer en la profundidad. Puedes ensuciarte, puedes morir y puedes destruir también la vida de todos los que te rodean. ¿Acaso tu matrimonio no estuvo a punto de destruirse por alguna cosa que tú ofendiste? ¿Acaso aquellas palabras que mencionaste no fue la causa para un problema mayor en la vida? Te olvidaste de Dios. Solo que Dios es tan bueno. Dios es tan maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca desiste de alguien por más profundo que haya caído en la vida. Dios te ama aun cuando para el mundo tú no tengas perdón. Y Dios seguirá llamándote para el cielo aun cuando la gente diga que tú no mereces el cielo. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios hace en la vida? El mayor milagro que Dios hace en la vida no es que Dios pueda curarte del cáncer. Eso es un gran milagro, por supuesto. El mayor milagro que Dios hace en tu vida no es que pueda unir los pedazos de tu matrimonio y hacerle un matrimonio maravilloso. Por supuesto que eso es un buen milagro. Pero el mayor milagro que Dios hace en la vida todos los días es tomar una vida sucia, una vida destruida, una vida acabada, una vida corrompida, una vida en la profundidad del pecado, sacar esa vida, lavarlo con su sangre, transformarlo por su espíritu y convertirlo en un ciudadano del reino de los cielos. Ese es el mayor milagro. Y eso hizo con Manasés. Para todos él no tenía perdón, pero para Dios sí. Ahora, ¿cómo Dios puede llamar la atención de alguien que está hundido? ¿Cómo? Entonces allí hay una de las cosas que Dios usa para llamar nuestra atención. Cuando en los placeres de la vida no escuchamos la voz de Dios, en el dolor recién escuchamos que Dios nos llama. Y Dios permite. Hay algunos que pueden pensar así: Dios es cruel, Dios es malo. Voy a hacerte un ejemplo. ¿Qué harías tú? ¿Cuántos son padres aquí? Levante su mano. Qué lindo. Veo que la mayoría de aquí no son padres, la mayoría es joven, gente joven, ¿no? Una vez más, los padres ahí levanten la mano. Oh, ahora sí, aumentó el número. Muy bien. ¿Qué harías tú? Presta atención a lo que te voy a decir. ¿Qué harías tú si sabes que mañana tu hijo o tu hija, al salir de la puerta de la casa, va a sufrir un accidente y se va a morir? ¿Qué harías tú mañana? ¿Le dejarías salir, sí o no? ¿Pero qué harías? ¿Cómo impides? Si el hijo dice, yo quiero salir, yo quiero salir, yo quiero salir, pero tú sabes, vamos a imaginar que sabes, que ese día tu hijo o tu hija no va a volver y va a morirse. ¿Qué harías tú para evitar que tu hijo muera? ¿Qué harías tú? ¿Llorarías para que te pueda entender? Sí, sí, ¿verdad? ¿Qué le harías? Le prometerías otras cosas. Mira, si no sales mañana, te llevo a Francia, aunque no tengas plata, ¿no? ¿Qué harías? Dime, ¿qué harías? Ahora,
¿qué harías si aunque tú le prometas, aunque tú llores, aunque tú hagas lo que hagas, ese hijo o esa hija no te haría caso? ¿Cuál sería tu último recurso para tener a tu hijo en casa? ¿Qué es lo último que harías? ¿Qué harías? Ustedes saben, ¿verdad? Escúchame una cosa. Dios va a hacer todo por salvarte. Y si es necesario que tú puedas perder todo en la vida con tal que tú estés en el cielo, Dios va a permitir que te quedes sin nada en esta vida para que reconozcas que Dios es todo lo que necesitas. Si es necesario llorar, sufrir, Él lo va a permitir, no lo va a causar, lo va a permitir porque a ti te quiere ver en el reino de los cielos. ¿Y sabes qué cosa hizo Dios con este hombre imposible? ¿Sabes lo que hizo? Mira, Dios envió a otro rey y ese rey se llamaba Esarhadón. Mira esa imagen. Para conquistar a ese pueblo. ¿Y cómo lo conquistó? Tomó al rey Manasés y lo llevó cautivo hasta su tierra. La historia extrabíblica dice que él allá al servicio del otro rey cargaba cemento, cargaba materiales de construcción. Es decir, de rey pasó a ser un peón, pasó a ser un esclavo. De tanta comodidad pasó a perderlo todo. Pero eso no es todo. ¿Tú sabes cómo llevaban a los esclavos los asirios? Los asirios, para llevar a los esclavos, antes de que puedan llevar a la ciudad, lo hacían 2 huecos, uno en la nariz y el otro en el labio. Y te recuerdo que en ese tiempo no había anestesia. Hoy está de moda hacerse hueco, ¿verdad? Chiquito, ¿no? Bueno, eso vino de la esclavitud. Solo que eso no era un hueco pequeño. Era un orificio enorme. Imagínate romperte la nariz y romperte el labio y pasar por allí un fierro que sirva para unir a una cadena. Y cuando lo unían a una cadena, entonces esa cadena lo amarraban allí en la cintura del soldado. Es decir, lo trataban como animalito. Ni siquiera al animal tú lo haces así. Al animal le pones solo una soga en el cuello. Pero a los esclavos los llevaban con cadenas jalados de la nariz. Imagina la escena. Entonces ahí está. Caminando. ¿Tú te imaginas la sangre que corre de la nariz de Manasés? La sangre que allí está manchando el piso. ¿Qué piso? La arena. Esa arena caliente. Y él está, aquel rey que se burlaba de Dios, que silenció la voz de Dios, que no quería saber nada de Dios. Aquel rey que se rebeló contra el Dios de sus padres. Ahora está humilladito, caminando. Y cada paso que da es un paso de remordimiento, de culpa, de dolor. Y allí en su corazón decía, yo merezco. Y probablemente se acordaba, me acuerdo de los cultos de mi infancia, me acuerdo de los consejos de mi padre Ezequías, me acuerdo de lo que decía mi mamá, la hija del profeta Isaías. Yo me acuerdo de ese Dios del cual me hablaban. Y todo ese trayecto fue un trayecto de dolor. ¿Qué crees que hizo? Llegó, y voy a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 y 11. Mira lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10 dice: habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por eso Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés
y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Vamos al versículo 12. Versículo 12 dice: mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué cosa hizo? No escuché. ¿Qué cosa hizo? Oró. ¿A quién oró? ¿A su Dios? No. ¿A quién oró? A Jehová. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice el versículo 12? Y humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13. Y cuando él oró, ¿qué cosa hizo Dios? Dios lo escuchó. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. No importa lo que hayas hecho en la vida. No importa si no mereces nada en la vida. Lo acabaste todo en la vida. Lo arruinaste, acabaste con tu familia, acabaste con tu salud, acabaste con todo, malograste todo. No importa si lo último que te queda es solo un pedazo de esperanza. Si con ese pedazo de esperanza o con esa poca vida que tienes, te vas a Dios y te humillas delante de Dios, Dios te escucha, porque Él te ama. Dios no te ama por las cosas que haces. Ese es el concepto equivocado de muchas personas. Personas que cuando les va mal en la vida dicen: me está yendo mal y Dios me está castigando porque me porté mal. No, Dios no te ama por lo que hagas o no hagas. Dios te ama solo porque tú existes. Claro que lo que haces ofende a Dios. Claro que lo que haces acaba con tu propia vida. Pero nunca pienses que Dios te abandonó y Dios desistió de ti porque te fuiste demasiado lejos en la vida. Dios lo escuchó porque Dios lo amó. Y si Dios pudo escuchar y si Dios pudo amar a Manasés, entonces Dios te puede amar a ti. ¿Tú sabías que el cielo estará lleno de grandes pecadores? ¿Tú sabías que la Biblia, la mayor parte de la Biblia, fue escrita por 3 ex asesinos? ¿Sabes quién escribe los 5 primeros libros de la Biblia? Moisés. ¿Tú sabes quién fue Moisés? Un ex asesino. ¿Tú sabes quién escribe gran parte de los salmos? David. ¿Tú sabes quién fue David? Un ex asesino. ¿Tú sabes quién escribe más de 13 cartas en el Nuevo Testamento? Pablo. ¿Tú sabes quién fue Pablo? Un ex asesino. Grandes pecadores. Ahora escúchame lo que te voy a decir, porque esto es importantísimo. Escúcheme aquí. Grandes pecadores que se arrepienten estarán ¿dónde? En el cielo. Ahora escúchame acá. Pequeños pecadores no llegarán al cielo. ¿Cómo es esto? ¿Quién es un pequeño pecador? Un pequeño pecador es aquel que dice: yo no soy tan malo. Soy bueno, buen hijo, buen padre, buen esposo, buen vecino. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está lleno de hipócritas. Yo no soy tan malo como ellos. ¿Verdad? Pequeños pecadores. Personas que piensan que
por las cosas buenas que hay en la vida, es suficiente para abrir la puerta del cielo. Y esta noche yo no sé si aquí estoy hablando para un homicida, no creo que haya aquí un homicida. Y si hay oportunidad para ti en el cielo. Un asesino, una prostituta, un ladrón, alguien que estuvo más de 2 veces en la cárcel. Si hay aquí uno de esos o alguien me está escuchando, Dios te ama y hay oportunidad para ti, hay lugar en el cielo. Pero sé que en la mayoría no son así. La mayoría son buenas personas, ¿o no? Oh, la gente lo admira, la gente lo aplaude, tú te vistes de terno y corbata, tú eres un buen trabajador y nadie conoce que tú tienes para ti pecados chiquitos. Y ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Como crees que tienes pecados pequeños, entonces piensas que no necesitas de Dios. Ese es tu problema. Sin embargo, yo conozco la historia de aquellos que se hundieron en el pecado. Conozco la historia de alguien que se escapó 3 veces de la cárcel. Cuando yo era niño, fui a predicar allá a un lugar. La última noche de la conferencia, yo tendría 13, 14 años. Allí por la puerta, a la mitad del sermón, entró un hombre gigante, brazos gruesos, y se sentó en la segunda banca. Y yo lo que me di cuenta es que hubo movimiento en la iglesia cuando entró este hombre. Y lo que no sabía es que toda la iglesia, cuando vio entrar a ese hombre, se fue a orar, pero orar por mí. Y se fueron a orar allí a un lugar especial, a un cuartito de oración. Y cuando yo terminé el tema, yo siempre salía por en medio ahí para despedir a las personas, para saludar a todos. Y se acercaron a mí 2 diáconos, un director, un hombre alto, también dice pastor, no era pastor, yo era apenas un muchacho. Me dice, por favor, no salga hoy, no salga. ¿Por qué? Le digo, no salga, después le cuento. Bueno, me quedé allí. Y todos salieron, menos uno. ¿Quién cree? Ese que entró a la mitad del sermón. Entonces, como ya todos salieron, yo salí. Y ahí se levanta ese tipo. Yo era un niño, 13 años, flaquito. Ese hombre era tremendo. Su mano tragó mi mano. Y me dice, tú eres quien hablabas durante 2 semanas, porque yo estaba hablando dos semanas en esa cosa. ¿Tú hablaste 2 semanas? Sí, le digo, yo soy. Quiero hablar contigo. Y nuevamente nos metimos a la iglesia porque ahí me habían dicho que este hombre había estado dos veces en la cárcel porque había matado gente. Entré a la iglesia y dije, pues bueno, si muero, que sea dentro de la iglesia, ¿no? Y empezamos a conversar. Y él comenzó diciéndome así: durante 2 semanas interrumpiste mi sueño. Dije, Señor, hasta aquí llegué. Resulta que la iglesia había colocado afuera una bocina. ¿Ustedes conocen la bocina o no? Sí, ¿verdad? Y con esa bocina llegaba para todo el pueblo. Y este hombre vivía a una distancia, unos 4, 5, 10 minutos del pueblo. Solo que como la iglesia estaba en la parte alta, de la parte alta en la noche, el viento llevaba todo el sermón hasta su cama. Y la última noche vino para decir, yo quiero cambiar. ¿Por qué? Porque él se sentía un gran pecador. Pero aquel que se siente pequeño pecador dice, no, yo estoy bien, se contenta. Grandes pecadores estarán en el cielo. Pequeños pecadores no entrarán. ¿Sabes por qué? Porque se contentaron con la vida moralista que llevaron y no aceptaron la gracia de Jesús. Escúchame lo que te voy a decir ahora. Quiero que imagines
Manasés ya está en los últimos años de su vida. Y él está allí con sus nietos. Y allí cuando se sienta para que sus nietos puedan escuchar la historia, Manasés está sentado, un nieto está aquí en su pierna derecha, el otro en su izquierda, y de pronto los nietitos miran la cara de Manasés. ¿Qué cosa es lo que a los nietos les impresiona del rostro del abuelo? ¿Qué cosa es? Los orificios. Porque eso no se borra. No había cirugía plástica. Ahí estaban los huecos enormes. Y ahí un nietito le dice: abuelo, ¿qué sucedió en tu nariz? ¿Cuál creen que fue la respuesta de Manasés? Este es el precio de ser rebelde a Dios. Este es el precio de huir de Dios. Querido amigo que estás aquí en esta noche, préstame atención. Dios te ama. 1, 2. Dios no solo quiere verte en el cielo, Dios también quiere evitarte las consecuencias que el pecado te puede marcar hoy en la vida. Tú puedes evitar consecuencias. Tú puedes, si corres a Jesús más temprano. Mientras más tiempo estás lejos de Dios, mayores consecuencias del pecado van a existir en tu vida. Mayor dolor. Hay gente que se va a Dios solo cuando pierde su familia. Él pudo haber evitado perder su familia si hubiese ido antes a Dios. Hay gente que se arrepiente solo cuando tiene cáncer y está en los últimos años o meses de su vida. Y él pudo haber evitado ese cáncer si hubiese buscado a Dios antes. Dios no solamente quiere verte en la eternidad, Dios quiere librarte del dolor y las consecuencias que el pecado trae en esta vida. Por eso, mientras más tiempo estás lejos de Dios, más dolor vas a tener en tu vida. Esta noche quiero contarte la historia de Nicolás Vallejos. Nicolás Vallejos